1810, fecha en que la historia argentina recuerda lo que fue el primer gobierno patrio. Más allá de las ideologías políticas, en Buenos Aires y en lo que era el Buenos Aires colonial había usos de elementos totalmente distintos a los que tenemos hoy en día. Por ejemplo, no había luz eléctrica, la luz era a vela. En el museo contamos con elementos como este, que eran moldes para vela. Se hacía derritiendo el sebo, la grasa de los animales cimarrones que se agarraban en los campos, en las llanuras pampeanas. Eran animales que vivían totalmente libres, no pertenecían a ningún dueño. Entonces se hacían emboscadas dentro de los campos, como por ejemplo el Rincón de López. Era un lugar donde se podía arrinconar el ganado y allí matarlo, sacar el cuero, la carne se secaba y el sebo, la grasa que sacaba de esos animales, se derretía para hacer jabones y velas. Los moldes para hacer estas velas eran estos. Se ponía la grasa derretida con un hilo de por medio, se sacaba por acá, por estas puntas, y se hacían las velas una vez secadas. Este es otro molde para hacer velas. También tenemos las puntas por donde se podían sacar los papilos y por donde se cargaban las velas. Este es un molde de 24 velas y el anterior es de 12 velas que se podían fabricar en las casas. No se compraban como hoy en los almacenes. También la iluminación se hacía con este tipo de elementos que eran lámparas. Podían ser a grasa, se ponía una mecha que está acá adentro que mojaba el combustible y se ponía unos tubos que eran de cristal, que es lo que hacía la iluminación para que no se apagara este tipo de lámparas. Este tipo de lámparas, como esta, que ya el envase era de vidrio, acá se puede ver la mecha que iba adentro, se utilizaron hasta fines del siglo XX, donde todavía en el campo, donde no hubiera luz eléctrica, se utilizaba como medio de iluminación. Esto viene desde 1810. Otros de los elementos que se utilizaban eran los portavelas. Una vez hechas las velas, para llevarlas, trasladarlas de un lugar a otro y para apagarlas, se utilizaba este tipo de elemento. Se ponía la vela y una vez que había que acostarse a dormir, se apagaban, se ahogaban con esta tapita y después se dejaban colgadas acá para que pudieran tenerlas para el otro día. Esto también era un elemento muy común en el Buenos Aires de 1810. Otro de los elementos que había en aquella época eran las planchas, que eran a carbón. Se abría, se echaba el carbón prendido, se cerraban, se trababan y una vez que se calentaba esta superficie se podía planchar. Era muy común que esto se agitara para encender el carbón y volver a calentar la plancha. No había cocinas a gas, todo era leña. Las ollas eran de hierro, como esta, que se ponían directamente en el fogón, o también se utilizaban este tipo de pavas que son de hierro en estos braseros que se prendía el fuego afuera y se entraban solamente las brasas adentro de la casa y servían en las épocas de invierno como calefacción y a su vez para mantener el agua caliente para hacer algún mate o un té, que era muy común en aquella época, o la leche para las señoritas. El Buenos Aires de 1810 era totalmente diferente en los usos y costumbres a lo que podemos tener hoy. No solo Buenos Aires, sino es como todo lo que era el territorio nacional en aquella época utilizaba estos tipos de elementos y eran realizados por los negros, que eran los esclavos, hacia la sociedad alta, hacia los señores que vivían, que eran comerciantes o terratenientes. Hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación. El 25 de mayo, día de revolución. El 25 de mayo hay vientos de libertad, de carapelas y risas, alegría y amistad. El 25 de mayo hay vientos de libertad, hay vientos de libertad, hay
you feel